Lo tenemos todos. Ok, leemos rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más, quiero que leamos toda la cuenta de tres, todos juntos. 1, 2, 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dale esa ofrenda de palma a Jesús y ayúdeme a orar para que Dios nos hable. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, por este momento, por este tiempo, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Nos paramos, Señor, en tu palabra que dice, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, Dios. Y estamos agradecidos por la oportunidad que nos das en esta noche, en este día, de estar en este lugar, oh Dios. Padre, oramos y nos ponemos debajo de tu autoridad, pidiéndote, rogándote en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos dé esa sabiduría. Tu palabra dice que el que te falta de sabiduría, pídala y que tú la darías abundantemente, Dios. Queremos oír tu palabra, queremos poder recibir tu palabra y queremos poder practicar, caminar, oh Dios, en la palabra que tú nos vas a hablar en esta noche, Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Oramos para que tu palabra sea expuesta con claridad, para que sea expuesta con autoridad, que salga con poder, que salga con denuedo, que sea, Señor, una palabra que pueda construir, oh Dios, y edificar esa obra que tú has de perfeccionar en nuestra vida hasta el día que tú vengas por nosotros, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que esa palabra sea vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Dios. Cambiando, Señor, lo que tenga que cambiar, oh Dios. Y creando la imagen de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, danos esa humildad. Danos esa sencillez, Señor. Como escribió y declaró el profeta Isaías, que tú estás buscando un hombre que tiemble ante tu palabra, Dios. Padre, que sea eso lo que traiga tu palabra a nuestra vida en esta noche, Dios, que podamos responder a ella, que todo obstáculo, que todo impedimento, Dios, que pueda, Señor, disipar o hacer nulo tu palabra en nuestra vida. Quítalo, Dios. Queremos ser esa buena tierra donde al oír tu palabra pueda dar fruto al 30, al 70, al 100 por uno, Dios, y salir, oh Dios, como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es el que oye y hace lo que tu palabra nos manda, Dios. Y que cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esas circunstancias adversas, cuando venga ese desánimo, cuando vengan las tentaciones, Padre, podamos estar parados y firmes, Dios, para recibir la corona de vida que tú nos has prometido, Dios. Te damos gracias, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en estos minutos, Señor, donde tu palabra será expuesta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aplauda al Señor, pero con vida, por favor. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Estoy buscando la manera de despertar a alguien todavía. ¿Vive o no vive? Aleluya, Dios es bueno. Gloria a Dios. Los miércoles, como sabemos, este es nuestro tercer miércoles. No sé cuánto tiempo nos va a tomar. Si Cristo me dará la oportunidad de no llegar, yo quiero que Él venga, pero no sé, ¿verdad? Cuándo será con exactitud la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que hemos tratado, y le decía y lo voy a repetir de nuevo, ya que una de las características o virtudes que debe tener un hombre y una mujer de Dios en la vida es la humildad para reconocer en un momento dado cuando no está haciendo la cosa bien. Hace muchos años un hombre de Dios me decía, el que pide perdón o el reconocer un error es de grande. Y el que pide perdón y reconoce nunca va a perder, eso te va a llevar lejos. Entonces, le hablaba que el Espíritu Santo ha venido tratando conmigo hace algunos, prácticamente un mes atrás, y si puedo tratar de explicar lo que ha venido pasando, como que Dios me ha venido acorralando y buscando la manera de llamar mi atención, diciéndome, personalmente me habló, utilizó al profeta Wilmer que estuvo ministrando hace algunos, creo que fue el viernes que pasó, ¿verdad? El viernes que pasó también sin saber nada, me escribió hace semanas atrás, y otro hombre de Dios, de hecho, hoy estaba compartiendo con una persona muy especial, un amigo, hablando de algunos temas de negocio, etcétera,
y en medio de que estábamos, el Espíritu de Dios había puesto una palabra, yo le comparto, él me dice exactamente fue lo que Dios me decía, y así era todo, de volver a enfocarme o a redireccionar la ruta o la dirección, valga la redundancia, de Dios en mi vida, es decir, la visión que Dios nos ha dado. Dios nos levantó, ya vamos para 8 años, el 29 de este mes, y la visión de Dios era levantar una reforma bíblica, y la gloria a Dios en esta generación. Recuerdo que una de las cosas que vi cuando Dios empezó a hablar a mi espíritu, era una mano grande que levantaba una Biblia, y la Biblia era como que agrupaba todo el globo terráqueo, el mundo, y Dios me decía, te estoy levantando para levantar y crear una reforma bíblica. Mi palabra está perdida en la autoridad, y hoy compartiendo con mi padre espiritual, el profeta Moisés, hablaba de eso, entre tantas cosas que impartía en mi vida, que fue como un espacio de 25, 30 minutos de mucha bendición. Me decía una de las cosas que tenemos que preservar y tenemos que mantener y tenemos que luchar en este tiempo es por mantener la sanidad de la palabra, por mantenernos en la sana doctrina, porque hoy en día hay mucho invento. Usted va a escuchar tantos mensajes en las redes sociales que no están cuadrados o están dentro del margen de lo que la Sagrada Escritura enseña. Y una de las cosas, por ejemplo, antes de introducirme, que quiero que vea en el libro de Tito, rapidito nada más, no es el tema, capítulo 2, verso 1, que es lo que Dios ha venido dando, y me decía, enfócate en lo que yo te he entregado. La tentación y lo que conozco, le decía el domingo y creo que algunos días anteriores, de que sí había perdido ese enfoque principalmente. Y a veces la distracción no puede ser tan grande, es mínima, pero una pequeña distracción, por ejemplo, a los que manejan, saben que una pequeña distracción, ya me ha pasado, he tenido como 2 accidentes leves, por encima, gracias a Dios no hemos tenido que ir y entrar en un tema de caso, etcétera, pero una pequeña distracción de repente que tú miraste a la izquierda, a la derecha o tomaste el celular, puede hacer que tu vida corra peligro. O sea, puede chocarte, puede accidentarte, y hasta de hecho hay personas que han perdido la vida por una distracción. Y una de las cosas que el diablo está utilizando en este tiempo para tratar de debilitar al pueblo de Dios son las distracciones. Entonces, las distracciones son todos estos medios que hay hoy en día, las redes sociales, tantas cosas, tanto ruido y sonido que hay alrededor de nosotros, que no tenemos como el espacio para centrar nuestra atención en lo que vale la pena, en este caso, las cosas de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que debían poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque nuestra ciudadanía, han leído eso, ¿verdad? No está aquí en la tierra, sino con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo que escribe la carta de Roma, no voy a entrar en esto, nada más quiero leerlo para que vea la importancia de lo que Pablo dice. Le escribió a Tito en este capítulo 2, verso 1 de esta carta, y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, oye, trate de buscar dentro de tantos mensajes, un mensaje acerca de la venida de Cristo, acerca del poder de la cruz, acerca de la sangre de Cristo, acerca de la doctrina. Es más, hablar de doctrina hoy en día en la iglesia pareciera como un poco controversial, chocante, o pareciera como si fuera leche, comida para bebé. Pero es lo que se está perdiendo. De hecho, Pablo también le escribió a Timoteo, que se lo voy a leer en unos minutos, pero mire esto, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La doctrina tiene que ver con la enseñanza, y nuestra enseñanza, nuestras predicaciones, nuestros mensajes, no solamente con estas palabras, sino con nuestra vida, tiene que ser un mensaje sano. No lo veo tan animado. Pues digo, nuestro mensaje tiene que ser sano. ¿Cuál es el opuesto, sencillamente, a una sana doctrina? Una doctrina enferma, corrompida. Entonces, eso es lo que se está viendo hoy en día, donde ahora la predicación o la enseñanza pareciera que salta al hombre, minimiza a Dios. Entonces, pareciera un mensaje motivacional que está centrado a que el hombre sea millonario y Dios prospera. Yo creo en la prosperidad de Dios, soy una persona que invierto, etcétera. Hay un montón de cosas, pero realmente el mensaje central del evangelio está en tratar con el pecado del hombre para llevarnos a la santidad de Cristo y prepararnos para cuando Él venga de nuevo. Ya cualquier otra cosa es añadiduría, no es una bendición. Si tiene dinero, no tiene dinero, si tiene una empresa, no tiene una empresa, si tiene negocio o no tiene negocio, porque de hecho lo que leen Biblia, estoy tratando de introducirme de esta manera, han leído en el Nuevo Testamento, el Evangelio sinóptico, Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, tú no vales porque tienes, ni va más porque tienes, ni vale menos porque no tienes. Y de hecho hay una parábola y una historia de un hombre llamado Lázaro, que era un mendigo y había uno rico, y Lázaro dice que se sentaba junto a aquel rico y comía de las migajas que caía de este hombre. Pero los dos partieron de esta tierra y tuvieron que llegar a la eternidad. Todos vamos a tener que llegar delante de Dios.
y vamos a tener que estar delante del trono de Dios, vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho aquí abajo. Y cuando ocurrió ese momento, dice que el rico fue llevado al Seol, a un lugar de tormento. Pero el mendigo, que no tenía nada aquí abajo, pero que tenía demasiado dentro de su corazón, fue llevado al seno de Abraham. ¿Alguien está aquí? Entonces, debemos de volver. Dile al que te quede cerca, hay que volver a la palabra, hay que volver al evangelio. No dejemos que la gente nos esté engañando. No, tú estás próspero. ¿Por qué? ¿Cómo definimos prosperidad? Porque tú tienes. No, el dinero no te hace próspero. El dinero es añadiduría. La prosperidad viene de Dios, de tener una relación con Dios, que aunque tengo problemas, tengo paz, tengo gozo. David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. A su nombre. Volvemos a Romanos entonces. Esa era nada más una pequeña introducción para entrar en lo que quiero ministrarle, que es una secuencia de lo que estamos hablando acerca de esta carta. Ya le expliqué y no voy a entrar en todos estos detalles porque es el tercer miércoles, pero es importante sí enfatizar una vez más que cuando la Biblia se escribe en su original, ya le he dicho varias veces, no había capítulo y no había versículo. Es decir, que esta carta de Pablo a la iglesia de Roma, que se titula como la carta de Romanos, tiene 16 capítulos aquí, pero Pablo no escribió 16 capítulos, Pablo escribió una carta. Diga conmigo, una carta. De manera que para entender la carta, usted no puede empezar en la mitad de la carta a leerla, porque no la va a entender. Si la empieza a leer y no la termina, no la va a entender tampoco. Si empieza en la mitad y olvida el inicio, no lo va a entender tampoco. Para entender una carta, alguien le ha enviado una carta. A ver, ¿cuántos han recibido cartas? Ya sea escrita o textualmente, te mandaron una carta de algo que te querían decir. Para tú entender el mensaje tienes que leerlo todo. Me estoy explicando. Así es la palabra de Dios. El error y la razón por la cual muchas veces nos desviamos de la sana doctrina del mensaje que Dios nos está dando es cuando tomamos capítulo, versículo aislado y lo desconectamos del propósito principal. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, antes de lo que nosotros tenemos como Romanos capítulo 2, hay un capítulo 1. Yo no puedo ir al capítulo 2 si yo no he leído y entendido el capítulo 1. Porque tratar de explicar, interpretar, enseñar o predicar el capítulo 2 sin haber leído, entendido el capítulo 1, me va a hacer malinterpretarlo. Me estoy explicando acá. Entonces, esta carta se le ha titulado como el quinto evangelio. Ya dije eso, así que no lo voy a explicar. Y también se le dio el título como la columna vertebral del cristianismo. Es decir, si usted aprende estos 16 capítulos, lo estudia de manera exhaustiva, expositiva, con lupa, escudriña la palabra del Señor, si usted aprende esto, ya usted básicamente se aprendió toda la Biblia. En un contexto, no hay necesidad de que usted lea los 39 libros del Antiguo Testamento ni los otros 26 libros del Nuevo Testamento, porque en Romanos, en estos 16 capítulos que tenemos, ya están encerrados toda la historia de la creación de Dios con el hombre, del pecado del hombre, la restauración de Dios con el hombre, la salvación, todo lo que quería venir haciendo. En el Génesis Apocalipsis está en estos 16 capítulos. Así que hay que darle atención. Ahora, quiero ministrar dándole un título dentro de lo que estamos hablando. A este mensaje le puse la grandeza del servicio. Dile al que te quede cerca esa palabra. Dile, servir es de grande. No servir es de gente pequeña. La grandeza, dile, repita por favor, del verbo repetir, decirle a alguien que le quede cerca y quiero escucharlo, abra la boca, dile al que le quede cerca, la grandeza está en el servicio. El más grande es el que sirve, no es el que es servido. ¿No he escuchado la frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir? Porque la razón principal por la cual Dios nos creó, después de tener comunión con Él, es para servirle a Él y para servir a la gente que nos rodea. Alguien que entiende el servicio, como le entendía el apóstol Pablo, que vamos a partir ahí, vamos a seguir bregando acerca de esta pequeña palabrita, está condenado al éxito. Un servidor es una persona próspera, es una persona exitosa, es una persona que no va a estar sola, es una persona que las puertas que a otros se le ciegan, a él se le va a abrir. A su nombre, si yo fuera usted aplaudiría con más ganas, por favor. Yo vine de orar y de prepararme para darle una palabra de parte de Dios. ¿Estamos aquí? A su nombre. Ok, así que reaccione y abra su corazón, así como cuando usted está en el cine viendo una película. Algo que le llama la atención, Calle 7. ¿Cuánto le gusta Calle 7?
Bueno, tráigame esa energía aquí. Grite cuando la palabra se esté predicando. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? A su nombre, aplauda al Señor. Entonces, ya le expliqué de que cuando Pablo escribe estas cartas, el miércoles pasado no pudimos grabar por algunos temas que se nos escaparon de la mano. Pedimos disculpas a todo el público que siempre está conectado y nos ve de otros países siempre y nos sigue. Y le damos también la bienvenida. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palma por esa gente que siempre está pendiente? Es una bendición. Y de ahí parto de nuevo para hacer un énfasis. Parto de nuevo para hacer un énfasis y hago un paréntesis para hacer énfasis. A la gente del grupo de multimedia, ustedes tienen un trabajo muy grande. El público que está allá atrás es más grande que el que está aquí ahorita mismo. Nosotros tuvimos un retiro con estos pastores, le expliqué el día domingo, y ellos llevan la estadística no solamente de la gente que llega presencialmente a la iglesia, sino de los que están detrás de las redes sociales. Por ejemplo, en la iglesia en la iglesia madre, que está en Cuatro Altos, no creo que quepan 1000 personas en un culto, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Básicamente. Pero todos los martes hay arriba de 1500 personas conectadas. O sea, hay un público que nos está viendo allá atrás, que es grande, ¿verdad? Que siempre están pendientes. Y a ellos, por eso tenemos que hacer todo con excelencia, hacer todo bien, porque hay un público que nos sigue, nos ve y nos escucha, y le debemos respeto y excelencia a esa gente. ¿Alguien dice amén a eso? Nunca pierda de vista eso. Cuando nosotros miramos, básicamente hice un paréntesis, la gente que alcanzamos a través de las redes sociales semanalmente, no estoy hablando bisemanal, en una sola semana es arriba de las 1000 personas, entre TikTok, entre Instagram, entre YouTube y entre Facebook, la gente que nos escribe, los testimonios. Ayer nos mandaron una semilla, una mujer de dominicana que reside en los Estados Unidos, de cómo ha sido bendecida a través de cada una de las enseñanzas de esta palabra, que sale de este altar, y eso es importante. Porque de hecho 2026 será un año de puertas abiertas internacionales. Y ya estamos trabajando todo eso. ¿Qué es lo que nos da la capacidad? El trabajo que se hace aquí. Por eso yo no soy mejor que nuestro siervo que está ahí grabando ahorita mismo, de pie, que es un trabajo grande, quedarse ahí por hora o por ciertos minutos. Él nos ayuda y hace que lo que Dios me ha dado a mí también pueda alcanzar a otra persona. Él no es mejor que yo. Cada uno estamos haciendo un trabajo. Cuando entendemos eso, la finalidad de lo que estoy tratando de explicarle, que Pablo enseña, somos siervos de Cristo. Ahora le explico con más claridad. Todos somos siervos de Cristo, pero no todos servimos a Cristo de la misma manera. El hecho de que tú no sirvas a Dios como yo le estoy sirviendo aquí adelante en el púlpito con un micrófono no implica que no le estás sirviendo. Voy de nuevo. El hecho de que no tenga un micrófono en la mano y esté aquí en el púlpito y la gente no te ve allá atrás no implica que no estás sirviendo a Dios. Hay diferentes maneras de servirle, pero todos los que estamos aquí presencialmente somos de ayuda para que esa gente que está allá atrás reciba la palabra y sea bendecida. Amén. Entonces, la primera expresión cuando Pablo le dirige estas cartas a esta iglesia, le expliqué que el contexto donde Pablo le escribe a esta iglesia está ubicado y la misma carta ya lo explica, ¿verdad? No hay que ser tan inteligente para entenderlo. Pablo no estaba físicamente, expliqué eso en esta iglesia, Pablo estaba preso, pero había un deseo de Pablo de ir a la iglesia de Roma porque había escuchado la fe de ellos. Esta iglesia le expliqué de que estaba bajo el gobierno, en este contexto un gobierno, pudiéramos decirle, ¿cómo le puedo decir? Del emperador César y del emperador Nerón, que era un gobierno déspota y que era un gobierno también politeísta. ¿Qué le expliqué? Que la palabra politeísta es que este gobierno que estaba presidido por dos hombres básicamente, Nerón y César, eran personas que creían en más de un Dios. Ellos no tenían problema de que tú dijeras, yo creo en Dios, está bien, no hay problema, pero tienes que creer en César, tienes que creer en Nerón, tienes que creer en todos esos dioses, porque este pueblo, esta región de Roma también tenía una conexión muy estrecha con el imperio de Grecia y con el imperio de Atenas y todo este tipo de gente. Así que eran gente, de hecho, Pablo llegó a esta región en un momento dado y encontró un montón de ídolos y dioses que había. Y Pablo le habla y le dice, le voy a hablar acerca de Dios no conocido. ¿Han leído eso en el libro de los Hechos? Entonces, cuando Pablo llega a esta iglesia, Pablo está preso, no llega a esta iglesia, está preso. Escucha la fe de esta iglesia, que a pesar, en este contexto lo que estaba pasando era que como la iglesia era monoteísta, la palabra monoteísta creía en un solo Dios.
Entonces había una discrepancia y había un sentimiento y una emoción de rechazo, una emoción de persecución contra la iglesia. ¿Y qué hacía el imperio griego, romano en ese momento? Perseguía a los cristianos. El que no confesaba el señorío de César lo mataban, literalmente. Le cortaban la cabeza, lo quemaban vivo, lo metían en la cárcel y hacían un montón de cosas con los creyentes que eran monoteístas, que confiaban en Dios. Ahora, a pesar de este contexto donde ellos eran perseguidos, por eso hay que ver lo que está pasando y estudiar la palabra de Dios con lupa. A veces nada más de repente perdiste el trabajo, tuviste un mal día y ya estamos desanimados y queremos dejar de servir a Dios. Esta gente tenía que predicar y para ello venía a la iglesia, era exponer su vida a la muerte. Era amenaza que había, pero a pesar de ese contexto, dice que esta iglesia predicaba la palabra, se congregaba, adoraba, alababa. Esto impactó tanto a Pablo donde él estaba, que cuando Pablo oye la fe de esta iglesia, Pablo decide tomar un espacio dentro de un momento no favorable que él estaba viviendo. No estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba en el mejor momento de su ministerio. El tipo está preso, pero a pesar de que está preso, toma un tiempo para dedicarle una carta a esta iglesia, para afirmar y felicitarle a la fe que ellos tenían en Cristo. Y yo creo que en este tiempo se tiene que levantar una iglesia y cristianos de ese nivel. Ellos no tenían líderes, no tenían mentores, no había que visitarlos, no había que llamarlos, no había que chatearle. Y todo eso hay que hacerlo y es bueno. Pero cuando tu fe está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, tú dices, no importa lo que yo esté viviendo ahora, yo sé que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Hoy no me siento bien, pero sé que de esta voy a salir. Sé que no me voy a morir en este desierto. Prefiero perder mi vida creyendo en Él que conservar mi vida alejándome de Cristo. Mira, David lo entendió. David dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada yo deseo en la tierra. Entonces Pablo es impactado. Se enamora Pablo cuando ve cómo esta iglesia estaba sirviendo a Dios. Y yo creo que Dios va a levantar, quiero profetizar uno en este guión, que Dios va a levantar cristianos que no con su boca, su vida será una inspiración y una motivación a gente que están lejos de Dios para decir, yo te vi perder la casa, yo te vi perder el trabajo, yo te vi cometer errores, pero nunca te vi retroceder. Te vi ahí en la casa de Dios, te vi predicar la palabra de Dios. ¿Quién es ese Dios que tú estás sirviendo? Yo quiero la fe que tú tienes. ¿Habrá alguien que diga amén acá? A su nombre. Ahora, cuando Pablo empieza esta carta le expliqué que históricamente impactó la vida de muchos hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Entre ellos los padres de la iglesia, cuando la leyeron, que le expliqué que los padres de la iglesia eran discípulos directos de los apóstoles de Cristo, entre ellos los 12, ¿verdad? Y estos padres de la iglesia, estaba Ireneo, estaba Policarpo, estaba Justino Martí, entre otros más que eran discípulos, algunos de ellos básicamente del apóstol y profeta Juan, que escribe las 3 cartas última en el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Y cuando ellos leen esta carta son impactados por cómo empieza. Ya les expliqué, no quiero entrar ahí porque quiero abordar lo que quiero entregarle ahora. Pablo, siendo después de ser un asesino, un hombre incrédulo, un hombre duro, un hombre déspota, un hombre soberbio, orgulloso, egoísta, prepotente, que hacía lo que le daba la gana, nadie podía dirigirlo, nadie podía decirle nada. El tipo participó en la muerte de Esteban y lo leímos en el libro de Hechos capítulo 8, no vamos allá. En Hechos capítulo 9 el tipo pide carta para perseguir la iglesia y meter preso a los cristianos, pero camino a Damasco dice que Dios lo tiró en tierra y se encontró con una luz resplandeciente. La vida de este hombre es cambiada. Cuando él escribe esta carta a esta iglesia de Roma, esta primera palabra, yo les dije que ellos se quedaron, y le estoy hablando históricamente, y estoy especulando, pero a la luz de lo que está escrito aquí en la palabra. No fue como que ellos abrieron la carta porque la carta tenía un sello, tenía que quitar el sello, luego abrir la carta, el rollo, el pergamino, como usted le quiera llamar, y empezaban a leer. Pero cuando ellos están leyendo, ellos miran, quiero que lo vean conmigo, ellos empiezan a leer la carta. Ok, esto lo mandó Pablo, déjame ver qué es lo que Pablo tiene que decir. Y dice la carta, Pablo, ok, está bien, ya no es Saulo. ¿Qué le pasó a este hombre? Hay un cambio, hay una transformación, algo lo ocurrió. Pero lo más impactante es lo segundo o lo que sigue que él va a decir: siervo de Jesucristo.
Y luego dice, llamado a ser apóstol. O sea, él pone su llamado ministerial en un segundo plano. Aquí lo que importa no es si soy apóstol, si soy pastor, si soy profeta, si soy evangelista, si Dios me usa en milagro, si Dios me usa en palabras de ciencia, si profetizo, si gano alma. No le importa nada de esto. En la primera presentación de Pablo, con todo lo que él había visto, fue llevar al tercer cielo, palabra inefable, que resucitó muerto, dio luz en sanidad. Los demonios sabían quién era Pablo, pero él se identifica en esta carta como un simple siervo de Jesucristo. Esta palabra, ellos abren la carta y leen: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ok, hay que detener la lectura ahí. Quiero que se metan en la historia. Imagínense que la iglesia de Goma le llega esta carta, están en el culto, así se hacía, estaban reunidos todos como en un círculo, así se hacía el culto en el contexto histórico que estamos hablando. Y abren la carta para leer lo que Pablo tiene que decir, leen esta palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y detienen todo ahí. No podemos seguir leyendo. Esta iglesia, escúcheme, se quedó, no un día, que era demasiado ya, en esta palabra, no una semana. Posiblemente, históricamente hablando, un gran historiador judío llamado Josefo habla acerca de cierta de esta cosa y dice: se quedó meses en esta pequeña palabra porque impacta. Porque el que te está hablando es un hombre que era hebreo de hebreo, fariseo, que fue educado por Gamaliel. Y ahora le está diciendo que él es un siervo de Cristo. Que le expliqué, la palabra siervo que Pablo está utilizando, nosotros lo vemos normal. No era alguien que está aquí en la iglesia, que está sirviendo y estoy haciendo algo dentro de la iglesia y de repente alguien me miró mal y bueno, yo no voy a servir más, ya yo no voy a hacer más, yo me voy a sentar y yo vengo con una cara brava y todo lo demás. No, Pablo no está hablando de ese tipo de siervo. La palabra siervo en griego, que era el lenguaje natural o cultural del nuevo pacto, es la palabra griega doulos. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que ya le expliqué esto. Pablo se está identificando. La palabra doulos significa alguien que está bajo la autoridad, el dominio, la influencia, el gobierno completo, absoluto y total de un amo de forma voluntaria. O sea, tú me estás diciendo, un hombre que era un asesino, o sea, no, vuelvo y digo, no está hablando cualquier persona, no hay alguien que nació un hogar cristiano y una persona que no mata ni una mosca. Te está hablando un asesino, un maleante, un homicida, que ahora él está bajo la autoridad. ¿Y la autoridad de quién? ¿Siervo de quién? De Cristo. El que caminaba contrario a Cristo ahora dice: yo estoy bajo la autoridad, el dominio, la influencia, el gobierno absoluto, completo, de manera voluntaria de un amo. Otra de las definiciones de la palabra doulos, es la palabra esclavo. Y le expliqué históricamente, dándole un poquito de contexto. ¿Le interesa saber? ¿Se están gozando conmigo en la palabra? Yo sé que a la gente le gusta romper la piñata. Déjeme darle doctrina, que esto es lo que te va a permanecer. Por eso tenemos un afecto débil y todo lo demás, y nos desanimamos de cualquier cosa. ¿Alguien dice amén lo que estoy diciendo? Es la realidad. Cualquier cosa nos desanima, nos entristece, porque no tenemos una fe sólida, nuestra fe es débil. Pablo está diciendo que eres un esclavo. Esa es la palabra doulos. Soy un esclavo que está bajo el dominio, la influencia, el gobierno absoluto de manera voluntaria, placentera y agradable de un amo, en este caso, Cristo Jesús. Había un contexto, le explicaba, de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existían los esclavos y era válido. La Biblia, de hecho, amparaba todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, los esclavos, le expliqué que había algo dentro de la cultura judía que se llamaba el año semita. El año semita era que cada 50 años, después del año 49, en el año 50, la tierra descansaba por completo. Nadie podía sembrar nada. Los esclavos que habían perdido propiedad la recuperaban, los que habían perdido tierra se le devolvía de nuevo. Que en ese contexto es cuando Jesús empieza su ministerio y cita Isaías 61. Él lo cita en Lucas 4:18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar nuevas a los pobres y para predicar el año agradable de Dios. Ahora, estos esclavos que eran personas que de pronto se habían metido en deudas, y al no poder pagar la deuda, lo que hacían los superiores, porque todo el que debe, déjeme decir esta realidad, es esclavo de la persona a quien le debe. Nunca puede ser cabeza el que debe. La cabeza es a quien le debe. Por eso la Biblia dice: serás cabeza y no cola, darás prestado y tú no pedirás prestado. No puede ser cabeza el que se la pasa pidiendo prestado toda la vida. Y por eso Dios quiere bendecir a la iglesia.
Ahora, ¿qué pasaba? Vuelvo y digo, se endeudaban muchos de estos hombres y al no tener para pagar las deudas, entonces estos superiores para poder cobrar la deuda tomaban como esclavos ya sea a ellos mismos o tomaban los hijos o le quitaban la tierra, le quitaban la casa, le quitaban un vehículo, podía ser en este caso caballo, asno, mula, que eran medios de transporte en ese momento ya que no había cargo, ¿verdad? Ahora, todo esto tiene validez y se muestra de una manera clara lo que le estoy explicando cuando en la Biblia hay una mujer viuda que su esposo era profeta y el esposo, a pesar de ser un hombre de Dios, no tenía manejo y mayordomía económica y financiera, y muere y deja endeudada a su mujer con sus hijos. Y dice la Biblia que como ella no podía pagar la deuda, los acreedores llegaron para llevarse los hijos para poder saldar las deudas que su esposo había dejado. Eso era lo que se hacía. Ahora, cada cierto tiempo, para darle un poquito más de contextualización a lo que le estoy diciendo, estos esclavos eran llevados en el año semita 50 a algo que se llamaba subasta, que yo sé que usted debe de saber lo que yo estoy hablando en este contexto. Han salido en la película una subasta. ¿Qué era una subasta? Tomaban a todos los esclavos en ese contexto, en ese periodo, en esa temporada, y ahora había un grupo de amos y de repente yo tenía un esclavo y mi esclavo me había servido por 49 años, por 7 años, por el periodo que usted quiera. Se hacía subasta cada cierto tiempo, pero ahora ya había un periodo donde ya se subastaba el esclavo. Yo lo había comprado, por ejemplo, a $1,000 y él tenía que servirme por los $1,000. ¿Por qué? Porque a causa de la deuda que tenía no tenía cómo pagarme, entonces tú me vas a pagar con tu servicio y tienes que servirme de gratis, no hay salario. ¿Me están siguiendo el mensaje? Esa es la expresión cuando Pablo habla de siervo, doulo. ¿Qué pasaba en esta subasta? Ahora en la subasta había muchos amos, personas pudientes, adineradas, le llamamos nosotros más en el contexto de Panamá, gente de la alta curnia, y todo tenían servidores, era como empleado hoy en día, ¿verdad? Porque eran casas grandes, no podían hacer todo el trabajo. Así que, ¿qué hacían? Empezaba la subasta y en la subasta, bueno, este me costó $1,000. ¿Quién ofrece 1,500? O sea, tenía que ofrecer a alguien más de lo que yo había ofrecido. Yo había comprado a ese esclavo para pasar a ser esclavo o servidor de otra persona. Así que se paraba y decía, bueno, yo ofrezco $5,000. Ok, alguien ofrece más. Estaba con el martillito, como usted lo ve en la película, hasta que ya nadie podía ofrecerme y se levantaba y decía $20,000. Ofrezco. Y si era un esclavo muy diligente y era una persona muy responsable y profesional, la gente ofrecía demasiado dinero por este tipo de gente. Y de repente se paraba alguien y decía, yo ofrezco $1,000,000. Y venía alguien y decía, bueno, yo ofrezco, trate de poner una cifra impagable, pudiera yo dando una analogía nada más. Traten de entenderme nada más. Yo ofrezco 2 trillones, mil, yo no sé qué, por esta persona. ¿Alguien tiene algo más para ofrecer? Nadie ofrecía más nada. Así que ahora el esclavo pasaba a ser parte o propiedad de ese nuevo dueño. ¿Qué hacían muchos de estos dueños? Y ahí entonces nace históricamente, antes de que venga el Nuevo Testamento, que viene y que la gracia de Cristo, ya la palabra gracia estaba desde el Antiguo Testamento. La gracia no viene con Cristo, usted está equivocado. La gracia viene con Cristo a los gentiles, pero ya la gracia estaba para los judíos. Los gentiles no lo teníamos porque no éramos parte del pueblo de Dios. Por eso cuando usted lea un Génesis 6, la Biblia dice que en medio de la maldad que había en ese momento, Noé halló ¿qué? No estaba en el Nuevo Testamento, pero halló gracia. ¿Me estoy explicando? Y así hay muchos textos más que no tengo el tiempo porque el tiempo apremia. Ok, nadie podía ofrecer más. Tenga en cuenta que esta cantidad que yo acabo de decir, haciendo una alusión nada más, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. O sea, lo que Cristo pagó por nosotros, no hay nadie que pueda pagar más que lo que Él pagó. Para que ese esclavo dejara de ser parte de ese dueño que pagó esa cifra impagable, ahí tenía que pagar más. Si nadie podía pagar más que él, entonces no había manera de que saliera de la influencia, del dominio y del gobierno de ese nuevo amo. Pero muchos de estos amos, personas adineradas, hacían lo siguiente, le decían al amo ahora, tú me perteneces. Yo pagué una cifra grande por ti. De hecho, el esclavo, el doulo, quedaba impactado. ¿Cómo esta persona puede pagar tanto dinero por mi vida? No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Contextualícelo con lo que Cristo hizo por usted. Es que estoy triste. No me sale mal. Cristo hizo algo por usted. Hay gente que a veces quisiera tener, en un sentido figurado, no sé, una herramienta y abrirle el cerebro y sacárselo y meterle la Biblia entera ahí y decir, tú no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Cómo tú puedes vivir con ese desánimo? O
sea, está hablando un hombre que estaba preso y este tipo le está escribiendo a una iglesia que está libre. ¿Por qué? Y esto lo aprendí. Hay gente que está literalmente ahorita mismo preso, pero son más libres que muchos que están acá afuera. Y hay gente que están acá afuera libres, pero que están presos. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen nada. Y estoy hablando de cosas internas, no de afuera. Tú puedes tener dinero y todo lo que tú quieras, pero por dentro hay miseria muchas veces. No hay vida, no hay nada. A su nombre. ¿Me están entendiendo? Entonces el esclavo había sido impactado. ¿Cómo este tipo pagó demasiado? Ahora el amo le decía: mira, tengo una propuesta para ti. Tú me perteneces. Tú eres de mi propiedad. Pero sabes que tengo algo que decirte. Dígame, amo. Y la palabra que se usaba era Señor, que en el griego es la palabra curio, que se utiliza en referencia a Cristo en el Nuevo Testamento ahora. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que tú tienes familia, tú tienes tus hijos, tú tienes tu tierra, todos los perdiste a causa de tu mal manejo. Te endeudaste y ahora quedaste en esta posición. Pero tengo una propuesta. Yo te dejo ir libre. Si quieres, puedes volver con tu familia. Puedes volver a tu vida anterior. Puedes volver a tomar tu tierra. Y de hecho, no solamente él había pagado por el siervo, sino que él también depositaba, le hacía una cuenta al siervo y hacía un depósito para que el siervo, cuando él lo estaba dejando ir libre, pudiera vivir el resto de su vida hasta el día que él tuviera que morir. Le daba una cantidad de dinero estratosférica, es la palabra correcta. Y cuando el siervo escuchaba eso, quedaba petrificado, no sé si utilizo la palabra correcta, asombrado, y decía: pero no entiendo, ¿es en verdad lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo tú pagas más de 3 millones de dólares y todo esto y me das dinero? Ahora tú me estás diciendo que tú me estás dando dinero y me vas a dejar libre y que yo no te voy a servir. Yo no entiendo. Ahí viene la gracia, no se puede entender. Usted no me está entendiendo acá lo que yo le estoy diciendo. Por eso estoy todavía definiendo, desglosando la palabra. El que entiende la gracia de Dios nunca puede ser una persona ni orgullosa, ni soberbia, ni prepotente. El que entiende gracia es una persona humilde porque sabe que lo que tiene y lo que ha logrado y a donde ha llegado no es por su propia fuerza, es porque Dios en su gracia inmerecida le ha dado la capacidad. Por eso la Biblia dice que Dios exalta a los soberbios, pero le da mayor gracia. Santiago 4, 6, 7. ¿A quiénes? A los humildes. Así que ahora el doulo estaba llorando y no sabía qué hacer y decía: es verdad lo que tú me estás diciendo, de verdad puedes irte, toma tu maleta, vuelve a tu casa, recupera todo tu terreno, con esto puedes volver a pagar todo lo que perdiste, vivir el resto de tu vida y poner negocio. ¿Y sabe lo que hacía el doulo ahora? Le decía: ¿sabes qué? No solamente yo quiero servirte por lo que tú pagaste por mí. Yo quiero servirte ahora por amor y agradecimiento por lo que tú me has demostrado que yo soy y por lo que tú has hecho por mí. Nuestra fe no está basada en lo que Dios puede hacer o en lo que Dios va a hacer. Nuestra fe está anclada en lo que ya Él hizo. Bueno, no le estoy hablando hebreo ni griego, no estoy hablando de Kabbalah. Entonces la gente no se goza con esto. Pues digo, nuestra fe, algunos de nosotros tenemos la fe en lo que... Y mira, esta expresión, y Dios me dio un mensaje que no he predicado todavía. Y esto venía porque yo tenía esta frase que se hizo muy popular en este tiempo: Dios lo va a hacer. ¿Cuánto hemos dicho eso? Dios lo va a hacer. Y Dios me dice, y Dios me habló y Dios me dijo: yo no voy a hacer nada, ya yo lo hice. Ya yo te sané, por su llaga fuimos curados. No es que seremos curados, ya te curé. Dice la Biblia en Efesios 1:3, ponémelo rapidito nada más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él no nos va a bendecir, ya nos bendijo. Tú estás esperando que Él haga algo cuando ya Él hizo todo. Y la razón por la cual en ti no hay ánimo para poder levantar tus manos, alabar, adorar y dar gracias a Dios, es porque tú estás viendo lo que estás viviendo ahora, esperando que Dios haga algo por ti mañana, cuando ya Él lo hizo todo. Derramó la sangre, dio su vida en la cruz del Calvario, perdonó todos tus pecados. Él no tiene que hacer más nada, ya lo hizo todo. Ahí está nuestra fe. No importa si Él me sana, no importa si me bendice, no importa lo que pase mañana jueves 9, 8, 9 de octubre. No importa qué pase el jueves 9 de octubre. No importa qué esté pasando hoy miércoles 8 de octubre.
¿Sabe lo que importa en mi vida y me mantiene de pie? Lo que Él hizo hace 2000 años atrás. No necesito que Él haga algo más para yo servirle, para mantenerme fiel a Él. Lo que Él ya hizo es más que suficiente para que tú le alabes, para que tú le aplaudas ahora y suelte el desánimo que carga encima y la tristeza que llegaste, y entienda de que ya Él lo dio todo. A su nombre sea la gloria. Y el esclavo le decía: te voy a servir por amor ahora. Eso es lo que Pablo está diciendo, siervo de Cristo. Soy un esclavo, pero la esclavitud que tengo a ti es voluntaria, es placentera. Tengo placer en dejarme ser influenciado por ti. No tengo decisión ya. Y no porque no la tenga como tal, sino que mi decisión la he puesto bajo tus órdenes. No será lo que yo quiero, lo que haré de aquí en adelante. No haré lo que yo siento, no haré lo que yo pienso. Desde hoy yo decido servirte en gratitud, por amor, por lo que tú hiciste, y dirigiré mi vida en base a lo que tú quieres, en base a lo que tú digas. Si tú dices algo, eso lo haré. Cuando la iglesia de Gómez escucha esto, amado, esta iglesia impactada, es enamorada. Dios mío, pero qué obra tan grande ha hecho. No solamente te perdonó el pecado, te sacó de la esclavitud de tu amo anterior, que era el diablo, del mundo. El mundo no te dio gozo, Dios te lo da ahora. Y en cierta medida te dice: vaya, puedes hacer lo que tú quieras, pero tú dices: aunque Él me hizo libre, no haré de mi libertad un libertinaje, porque ahora la libertad que Él me ha dado la usaré para agradarlo a Él, para servirle a Él. Así que la iglesia está impactada por lo que Pablo está diciendo, y se lo voy a decir de nuevo, voy avanzando. El llamado más bajo al ojo humano siempre será el llamado más alto a los ojos de Dios. Repito de nuevo. El llamado más bajo a los ojos humanos será siempre el llamado más alto a los ojos de Dios. Para nosotros el llamado más grande es estar en un púlpito, es estar en un flyer, es viajar en un avión, es tener fama, es que todo el mundo esté detrás de nosotros. No, el llamado más grande es servir a Dios y a la gente. Ojalá ustedes lo pudieran entender lo que les estoy diciendo. Mateo 20:20, siguiendo en el mismo contexto, porque antes de que Pablo hable esta palabra, ya esta palabra estaba circulando en el aire antes que Pablo llegara y se proclamara como un esclavo de Cristo. Y le decía, para que tome nota ahí, se lo voy a explicar bíblicamente en unos minutos, de que el ser humano no tiene la capacidad de ser libre por sí mismo. El único ser humano que caminó en libertad total y personal fue Adán antes de pecar. Desde que Adán pecó, ya el hombre no tiene libertad de elegir ni de decidir qué hacer. Él hace, siente, piensa, habla, decide de acuerdo al amo que él tenga. Sea el diablo, suena duro lo que estoy diciendo, o sea Dios. Lo que nosotros creemos: no, yo soy libre, yo tomo mis propias decisiones. Tú no tomas tus propias decisiones. Alguien te está influenciando. Por ejemplo, yo le he dicho toda mi vida: todas nuestras acciones, actitudes, pensamientos y emociones son el resultado de la gente que nos rodea, no son propias tuyas. Tú eres el resultado de la gente que te rodea, del lugar donde tú estás. Es decir, tú aprendiste a decir mamá y papá porque hubo un lugar que te enseñaron mamá, papá. Alguien te lo tuvo que decir. Tú no naciste con ese concepto por dentro. Y mientras tú fuiste educado, allí te fueron programando, sistematizando para un estilo de vida. Ahí tú fuiste aprendiendo de acuerdo a lo que el sistema, en este caso el cosmos de afuera, te fue diciendo que es bueno, que es malo, hasta que tú llegaste a Dios y empezaste a leer la escritura y te diste cuenta que lo que tú le llamabas a veces bueno, no era bueno, era malo, y que a lo que tú le llamabas malo era bueno. Y esa es la generación que estamos. La Biblia dice que a los buenos le llamará malo y a los malos le llamará bueno. O sea, para muchos lo que yo estoy diciendo es malo, porque yo no debería predicar esta cosa. Usted no tiene que hablar del pecado, usted no tiene que hablar todo esto. Pero Cristo, escúcheme y búsquelo. Mira, fácil, le voy a poner una tarea fácil. Vaya después del culto y métase en Google y busque lo que yo le voy a decir ahora. Cristo habló más del infierno que del cielo. Búsquelo. Trate de mentir lo que yo acabo de decir. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué razón? Hay alguien que tiene una enfermedad, un ejemplo, tiene SIDA. Entonces, ¿cómo yo puedo curar la enfermedad de una persona
si a pesar de que la persona tiene una enfermedad no se siente enferma? Necesito hacerle ver a esa persona que hay una enfermedad que tiene encima y que si no toma los medicamentos necesarios, en cualquier momento va a morir. Así que no tiene sentido presentar el evangelio, una buena noticia, a alguien que no entiende el estado de la mala condición donde se encuentra. Entonces, estamos maquillando el evangelio porque lo que queremos es un evangelio que se siente en nosotros. No, porque la gente que te hicieron daño, Dios lo va a avergonzar. Mentira, el diablo. Ame a los que lo maldiga. Ore por lo que le persiga. Ese es el evangelio y no vamos a cambiar. Ya, ese es todo. Nosotros queremos inventarnos otro, de que no, que el profesionalismo, que todo el mundo está, nadie está en contra de ti, nadie. Vaya a la Biblia y lea y aprenda doctrina. Y de los inventos y las especulaciones que usted tiene en su cabeza, que la lucha de usted no es con gente, con el diablo. Y en vez de usted estar bravo con el diablo, usted está bravo con gente que no le han hecho nada a usted y está perdiendo de vista su verdadera batalla. Que hay alguien que quiere matar, hurtar y destruir la vida que Dios te dio. Que no es el hermano que está al lado, es el diablo que está detrás. Ya, ese es todo. Pero no hay doctrina hoy en día. Y Charlie Spurgeon lo dijo, llegará un momento en la cual de tener predicadores que prediquen la palabra, vamos a tener el altar lleno de payasos que entretengan al pueblo. Métele pantomina y un montón de cosas, y eso es lo que la gente quiere. Con respeto, por lo menos aquí no pasa, gracias a Dios. Pero la mayor parte de jóvenes, eso es lo que les gusta: entretenimiento, show, espectáculo. Habla Biblia con ellos. Vamos para el monte, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a vigilar, vamos a sentarnos, vamos a compartir. ¿Qué tú leíste ayer? ¿No han leído nada? ¿Qué película viste? Ahí sale. No, yo vi, mira, te voy a decir qué película yo vi. Te voy a hablar de la serie que yo vi. Pregúntale qué leyó, qué oraste. Dios te dio una palabra. No tienen nada que decir porque no están ahí. Déjenme mirarlo. Y por ahí donde el diablo no gana terreno. Siervo de Cristo, Mateo 20, pónmelo ahí un momentito. Pablo aprendió esto de Cristo, verso 20, Mateo 20. Pues le decía que el ser humano no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. O te gobierna Dios, te gobierna el diablo. Ya, no hay área intermedia. O eres bueno, o eres malo, o eres luz, o eres tiniebla. O estás en el reino de Dios, estás en el reino de Satanás. Ya, no hay área intermedia. Usted no ha escuchado gente decir que no, yo no estoy en Dios. Yo que conozco que no estoy en Dios. No estoy caliente, pero tampoco estoy frío. No, es que la gente tibia le da náusea a Dios. Y Dios dice que a los tibios le da ganas de vomitarlo, porque no están definidos. Defínete, o está con Dios o está con el diablo, una de dos. O eres del reino de Dios o eres del reino de las tinieblas. O eres de los santos, de los buenos, o eres de los... Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mire lo que le va a pedir a esta mujer, a Cristo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Digan conmigo, estaba buscando posición. No, dígalo conmigo, no el que está al lado suyo, dígalo nada más conmigo. Estaba buscando posición. Diga conmigo, tenía el concepto equivocado. Que se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Les digo, a la verdad, de mi vaso ustedes van a beber, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo. Eso no es decisión mía, sino de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía Cristo? ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? Esta madre le está pidiendo a Jesús que uno se sienta a la derecha y otro a su izquierda. Esta petición de esta mujer era madre de 2 de los 12 discípulos de Cristo. Así que ahora, si tiene 12 discípulos Cristo y ella está pidiendo una a la derecha y otra a la izquierda, ¿de cuántos discípulos estamos hablando acá? 2 discípulos. ¿Cuántos quedan afuera? 10. Yo quiero que él a la derecha, esta a la izquierda. Y los otros 10 no, yo no sé, yo estoy hablando por mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean importantes, yo quiero que mis hijos sean conocidos, quiero que mis hijos sean grandes. Porque tú te imaginas estar sentado a la derecha de Cristo y a la izquierda de Cristo, el hombre que está haciendo sanidades, milagros, prodigios, maravillas, todo. Y cuando los 10 oyeron esto, los que están fuera del paquete, ¿qué le pasó? Dice, se enojaron contra los 2 hermanos.
Entonces Jesús llamándolo digo, sabéis que los gobernantes de las naciones, la gente que no me sirve a mí, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa es la forma de grandeza. La grandeza acá afuera, el que esté arriba, el que esté más parado, etcétera. Y Jesús le dice, ustedes están equivocados. Siguiente, hija. Mas entre vosotros, dile al que te quede cerca, no será así. Dile, entre nosotros no va a ser así. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo. Yo soy el pastor. Yo no soy más grande que usted porque soy su pastor. Ni su líder es más grande de usted porque es líder. Entonces, hay gente que está buscando una posición, un liderazgo. Y de hecho, hay gente que la única forma de que hagan un trabajo dentro de la obra de Dios es que tú le des una posición. Si ellos no tienen una posición en la iglesia, yo no estoy comprometido. ¿Por qué? O sea, ya con la posición ya todo cambia. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado. Porque ellos sienten que la posición le da grandeza, le da un nombre, le da un estatus totalmente equivocado. Dile al que te quede cerca, con respeto y humildad, dile, entre nosotros no debe ser así. ¿Sabe quién es el grande entre nosotros? Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La misma palabra, doulo, esclavo. Tú eres grande de los que a los que te rodean cuando tú los sirves a ellos. ¿Qué yo estoy haciendo ahorita mismo? El problema es que la gente no lo entiende. Yo lo estoy sirviendo a usted. Yo no me estoy sirviendo de usted ahorita mismo. Es como que usted llega al restaurante. ¿Quién le sirve? Hay alguien que prepara la comida, el mesero le lleva la comida. Usted nada más está sentado. Yo le estoy dando la comida ahorita mismo. Y no solamente se la estoy dando, tuve que meterme en la cocina espiritual de Dios para prepararla, para darle un servicio. No le puedo dar cualquiera comida. No puedo llegar de cualquier manera. Porque a un lugar donde tú vas y no te sirven bien, tú no quieres volver de nuevo. Entonces, los grandes en Dios son los que sirven. Sigue bajando un momentito, 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Para ti es fácil porque tú eres Cristo y tú eres el pastor y tú estás adelante y por eso tú dices eso. Tú no estás en la posición que nosotros, déjeme enseñarle. Te estoy hablando de Cristo, no de mí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Por eso le he dicho a usted, y hoy conversaba con una persona y le decía, yo no tengo salario, no lo he aceptado, no lo voy a aceptar, y si yo no he aceptado un salario ahora, menos lo aceptaré más adelante. Yo vivo, dependo de la fe de Dios, de lo que Dios me da. Con eso yo me sostengo. Gracias a Dios, abrigo, nada trae nada, me voy a llevar. Porque yo no estoy haciendo el trabajo, yo no le estoy sirviendo porque a mí me están pagando, porque a mí no me pagan por ser pastor. Yo no tengo un salario por predicarle, que bíblicamente lo debería de tener porque la Biblia lo dice. Para lo que no le gusta, el que predica el evangelio, que vive el evangelio, es bíblico. Pero yo decidí no hacerlo ni tomarlo. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la Biblia habla de obrero asalariado. Yo no quiero que lo que yo estoy haciendo a Dios se mezcle a través de un salario y que yo deje de hacer lo que hago por amor y por gratitud y lo haga por un pago ahora. Bueno, la iglesia me tiene un salario como pastor. El día que no me pague, yo no voy a predicar ese día. Ese día no vengo al culto. ¿Por qué? Porque no me dieron mi quincena. No importa si hay o no hay, ahí está el bendito tesorero. Y mira, yo soy tan abierto que yo lo digo y lo he hablado con varios de ustedes. El mes pasado, mes de septiembre, le mandamos a la iglesia madre de diezmos 35 con 30. Eso es decir, $350 que entraron el mes de septiembre aquí en la iglesia. Aquí pagamos $400. Más de $100 de luz. Saque cuenta y ese de cuenta. Yo pago $500. Digo, yo no puedo vivir de esto. Yo no vivo de diezmo y ofrenda. No crea esa mentira ni se mete eso en la cabeza. Yo no vivo de nada lo que usted da. Pero Dios es tan fiel con este servidor. Que Dios toca a gente de afuera, pastor. Gracias por su enseñanza. Quiero sembrar. El sábado voy y predico. Ok, quiero sembrarle algo. Viene alguien y te deposita algo. Tú no lo pides, tú no lo buscas, tú no estás por ahí dando de lástima a nadie. La cosa está dura. Pero cuando Dios ve que tú le estás sirviendo por gratitud y amor, Él te va a sustentar. Me estoy explicando acá. Entonces, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Dile al que te quede cerca, el Hijo del Hombre, dígale fuerte, no vino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Mira, en otro de los evangelios, cuando Jesús le está citando eso, ¿sabe lo que Jesús hace? Jesús tenía un manto que le expliqué que los judíos utilizaban, que era algo que se llamaba el talí, y Jesús se quita el talí, toma una toalla y empieza a lavarle los pies. Yo le voy a enseñar lo que es grandeza acá. Me imagino que algunos pies no olían bien, pero Jesús no miró eso. Si olían mal, si estaban mal, Jesús le quiso enseñar
que el grande verdaderamente es el que sirve. A su nombre. La tarea principal de un genuino siervo es agradar a Dios por encima de todo y de todo. Gálatas 1:10, rapidito, contextualizando lo que le estoy hablando. Cuando ellos ven que Pablo se presenta de esta manera, esto impacta la vida de ellos. Si un hombre egoísta, ególatra, tú me estás diciendo que tú eres esclavo de Cristo. Es que la verdadera libertad está en la esclavitud a Él. Ay, usted no está aquí conmigo. Voy de nuevo, la verdadera libertad está en la esclavitud a Él. Mientras más libre tú eres de Dios, más esclavo tú eres de ti y del diablo. Mientras más esclavo tú eres de Dios, mientras más Dios puede influenciar, gobernar tu vida, eres más libre. Libertad, doy una definición de lo que es libertad, que yo tuve un concepto muy equivocado antes de tener mayoría de edad. Yo estaba apurado, quiero coger mis 18 años porque quiero ser libre. ¿Y qué era libertad para mí en ese momento? Hacer lo que yo quería. Yo quiero salir, quiero llegar a la hora que me da la gana, y yo tuve que entender en el tiempo, libertad no es hacer lo que tú quieres, libertad es hacer lo que tú debes. Otra definición, libertad no es hacer lo que tú puedes, libertad es hacer lo que tú debes. Por eso todas las naciones de la tierra tienen algo que se llaman leyes, decretos. Trate de robar en un lado. Usted puede robar. Voy a poner un ejemplo, yo puedo pecar. Yo estoy casado, yo puedo adulterar, puedo acostarme con una mujer y tener relaciones sexuales. Y yo sé que está mal y yo lo puedo hacer, pero la libertad no es lo que yo pueda, es lo que yo debo. ¿Debo hacerlo o no? Ya. Entonces, como sé que yo no debo, aunque sé que puedo hacerlo, sencillamente no lo hago porque sé que no debo hacerlo y prefiero no hacerlo, aunque a veces pueda sentir hacerlo, porque en realidad quiero agradar a aquel que me compró y a aquel que me llamó. Eso es todo. No sé si entendieron lo que le estoy diciendo. O sea, la libertad no es que tú no vas a sentir hacer cosas que no debes de hacer. Sencillamente que tu elección siempre en tu libertad, Dios, está en agradar a aquel que te tomó. Y eso es lo que Pablo dice. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para ser siervo de Cristo, tengo que buscar agradar a Dios por encima de cualquier persona. Un amén pobre, pero bueno, ahí vamos. Romanos capítulo 6, verso 16. Me quedan 10 minutos, así que gócese. Dile al que está al lado, la grandeza del servicio. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Mira el lugar más grande, no es cuando yo estoy de pie, es cuando estoy de rodillas a los pies de Él. Eso es lo que me hace más grande. Entre más pequeño yo soy, más grande soy. Entre más me humillo, más Dios me salta. Entre más muero, más vida de Dios me da. Entre más pierdo, más gano. Tranquilo, yo sé que ese aplauso, si yo estuviera hablando de que Dios le va a dar un carro y una casa, usted estuviera ahora guindado en el techo dando vueltas. Porque a eso es lo que le gusta a la gente. Están enfocados en eso, en cosas terrenales, que no está mal, pero perdieron de vista la vida espiritual. Que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire la pasión que tenemos hoy en día por las cosas efímeras y la poca alegría y entusiasmo que despierta venir a la iglesia, escuchar una palabra. Como siempre pongo el ejemplo, yo soy amante y fanático del fútbol. Ni hablar del baloncesto también. Tú me hablas de un clásico, yo quiero estar ahí, yo quiero verlo, quiero disfrutarlo. Pero si ese día me toca estar en la casa de Dios, no hay alternativas ni opciones. Prefiero estar un día en su presencia que 1000 días fuera de ella. Y así como le grito allá a gente que no me dan un centavo, que no, que la Miñamal, que fulano es mejor, que esto, que mi equipo, no te están pagando nada. Ellos son millonarios y alguien ya pagó algo por ti y tú vienes a la iglesia todo decaído, agatrando el pie, con una cara larga porque tú no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti todavía. Dura palabra, claro, para que despierte. No sabéis que si os sometéis, Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Es decir, tú eres esclavo de lo que tú obedeces o de a quien tú obedeces.
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. 17. Pero gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, eras doulo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Yo no sé cuál es la batalla, la problemática que la gente tiene con la palabra doctrina. No es que la gente son muy religiosa, que la doctrina, pero está ahí en la Biblia. ¿A ti no te gusta la doctrina? No lea Biblia, no predique el evangelio, no siga a Dios. Porque Jesús vino a presentar una doctrina, un evangelio. No, porque tú ves que la gente que la sana doctrina y todo lo demás. Pero ¿cuál es el problema? La doctrina, ¿cómo tiene que ser? Pablo le dio a Tito. Habla lo que está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el rollo con la palabra doctrina? Porque la gente que habla doctrina son religiosos, ellos no son espirituales, ellos no son profundos. ¿Quién te dijo eso? Las profundidades más grandes en Dios están en las cosas más sencillas. Y en lo más sencillo está lo más profundo. Llegó el joven rico, yo quiero servirte, ok, vende todo lo que tiene. Sencillo pero profundo. Y dice que se fue triste porque amaba más las posesiones que tenía que caminar con Cristo. Por eso es que si tú quieres servir a Dios de verdad, tú no vas a poder servir a Dios de verdad y caminar en la libertad de Dios hasta que tú no dejes que Dios destruya todos los planes tuyos primero para que puedas construir lo de Él en ti. Moisés fue preparado para ser faraón en Egipto y Dios le destruyó los planes. Vaya al desierto y cuida ovejas, que era algo bajo, denigrante para un egipcio. Que no tengo el tiempo de hablar de eso porque sería otro tema. Le destruyó los planes. Así es Dios. Verso 18, perdón. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Es decir, para tú ser siervo de la justicia, doulo de la justicia, tienes que ser libre del pecado. O sea, lo que Pablo está tratando de explicar, no hay áreas grises intermedias. O eres siervo de Cristo o no eres siervo de Cristo y serás siervo entonces del diablo. Suena duro, pero es la realidad. Verso 20, porque cuando era esclavo del pecado, cuando estaba esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Ahora, por ahí hay que redefinir el tema de pecado, porque Juan habla y dice que el que dice que no peca le hace al mentiroso, y es verdad, todos pecamos, todos fallamos. Pero el mismo que escribe eso explica en el capítulo 3, versículo 7, le hablo en su casa, 8 y 9 de primera de Juan, y dice que el que practica el pecado es del diablo. El hecho de que nosotros siendo creyentes vamos a tener errores y fallas, no implica que es una práctica de nosotros. Y cuando sucede en nuestra vida nos sale tan mal porque no somos expertos haciéndolo. Pídele a un futbolista que te domine el balón, te lo va a dominar bien. ¿Por qué? Porque él practica eso, por eso es bueno en eso. Pero cuando tú no practicas algo, por más que tú quieras hacerlo, te sale mal. Si el pecado te está saliendo tan bien. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Cristo, tenéis por fruto Verso 22. ¿Tenéis por fruto qué? Ayúdame a leer que ya estamos terminando. ¿Tenéis por fruto qué? Otro rollo más que se metía en parece como que tú le mencionas el diablo a la gente cuando tú le hablas de santidad. No, porque hay gente que se cree en santo. Brother, la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice sé santo como yo soy santo. ¿Cuál es el problema? Tenemos que ser santos. Si tú estás en contra de la santidad, entonces ¿qué es lo que tú estás abrazando? Y santidad no es perfección. Vamos a cometer errores, somos seres humanos, vamos a tener fallas, pero debemos de caminar, esforzarnos y procurar esa santidad, parecernos cada día más a Cristo, acercarnos a las cosas correctas, a lo que agrada a Dios y alejarnos a lo que desagrada a Él. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5. Dile al que te quede cerca, somos siervos. ¿Dónde están los siervos de esta casa? Eres grande entonces. Si eres un siervo, eres grande. Porque ahí está la grandeza. Servir. Segunda de Corintios 4:5. Como los apóstoles entendieron eso, y este libro lo escribe Pablo también, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces vamos a parar aquí en el altar a hablar de mí. No, lo que pasa es que quiero testificarle. Brother, gloria a Dios por tu testimonio, pero tu testimonio no salva. Tu testimonio no murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario es Cristo. Y donde en una predicación o un testimonio no sea el centro de lo que tú estás hablando Cristo, no sirve de nada. Porque de hecho el testimonio que tú puedes dar ahora es gracias a alguien
que en su gracia te dio la capacidad de ser lo que tú eres hoy en día. Así que en lugar de enfocar a la gente en lo que tú eres hoy, que dejaste de ser ayer, enfócalo en lo que Dios hizo en ti y puede hacer en ellos también. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo. ¿El Señor quién es? Cristo. ¿Quiénes somos los siervos? Nosotros. Que le expliqué, creo que el viernes, el miércoles, el domingo le hablé de eso. Estamos en una generación, puede anotarlo si no lo ha escrito, que ha endiosado al hombre y ha humanizado a Dios. Han endiosado al hombre y han humanizado a Dios. Y esa es la generación que nosotros estamos viendo. Filipenses 2:5 te estoy dando más fundamento de lo que es un siervo. Estoy terminando. Téngame paciencia nada más. Ya estoy terminando. Déjeme desglosarle esto. Filipenses 2:5 en adelante. Filipenses capítulo 2, hija, versículo 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afegase. Alto. Cristo era igual a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me ayude a predicar en este guión, que ya voy a terminar. Diga conmigo, Cristo era igual a Dios. Y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Yo no soy Dios, pero a veces me aferro a cosas que tengo que despojarme. Yo prefiero despojarme de la razón y aferrarme a la obediencia de la palabra que aferrarme a mi razón, a mi opinión, a mi emoción y alejarme de lo que dice la palabra. Él era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mío, pero qué ejemplo más grande. Esto a mí me parte. Porque cuando uno se quiera sentir que la gran cosa y que tú no, porque Dios a mí me usa, Dios me habla, no. Míralo a Él, míralo a Él. Hay el sentir que hubo en Él, mira el sentir que Él tenía. Que ese sea el sentir que haya en nosotros. Sencillez, humildad. Y eso no tiene que ver con lo que digamos, eso tiene que ver con nuestra forma de caminar. La humildad no es una prédica, ni un lenguaje, ni una frase, es un estilo de vida. Que en lo poco, en lo mucho, tú no dejas de ser la misma persona, no pierdes tu esencia de ser quien eres. Y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló. Bueno, a veces Dios ha tenido que golpearme ahí, y yo sé que usted también lo ha dicho. Yo no me voy a dejar humillar de nadie. Mira, antes que él lo humillaran, él mismo se humilló. Se agachó. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Si tú no quieres caminar la vida solo, aprende a morir y a caer en tierra. Porque si el grano cae en tierra, dice que entonces puede dar fruto y muerte de cruz. Cuando él hizo eso, y te estoy hablando Biblia, no trate de inventarse otro mensaje. Esta es la Biblia. Jesús humilló y de hecho la Biblia dice, el apóstol Pedro humilló bajo la poderosa mano de Dios. Cuando fuere tiempo él lo exaltará. Para de contar. Ese es el mensaje. Que Dios antes de exaltarte va a permitir que gente te humille. Y a veces a ti mismo te va a tocar humillarte. ¿Sabes qué implica humillarnos a nosotros mismos? Cuando tú no quieras hacer lo que sabes que tienes que hacer y quieras afegarte a tu emoción, a tu pensamiento y a tu educación, y Dios dice, muere. Y ese fue el mensaje que predicó mi pastor el día de ayer. Y yo le cantaba a Dios, y que nazcas tú dentro. Y Dios me dice, tú me pediste que te matara, te estoy matando. Pues ya, porque te quiero llevar a un nivel donde ya no tienes sentimiento. Puye a alguien que está vivo, métale la aguja a alguien que está al lado suyo. Usted, ¡auch! ¿Le va a doler o no? Estate puyado muerto. No siente nada, ni le va a responder. No le va a poner una cara mala. No le va a hacer gesto. No va a reaccionar. ¿Por qué? Está muerto. Los muertos no sienten. Y ese es el nivel donde Dios quiere llevarnos a través del servicio. Porque una de las cosas que Dios hace en el servicio es matar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo. Ay, 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 ay. Dios mata tu orgullo, tu yo. Por eso, antes de Dios darte o llevarte al ministerio, dice la Biblia que muchos son los llamados. Ponme Romanos 1:1. Nos fuimos ya. Romanos 1:1.
Voy a seguir con esta misma frase el próximo miércoles. No vamos a salir de ahí. Esto me impacta. Como uno dice Pablo, siervo de Jesucristo, diga conmigo ahora, llamado a ser apóstol. ¿Qué era hoy? ¿Qué era Pablo en el momento? ¿Cuál era el llamado que tenía de ser? ¿Pero qué era? ¿Qué iba a llegar a ser? Es decir, para llegar a ser apóstol, primero tenía que aprender a ser. El servicio es el filtro de Dios a la grandeza humana, mental y emocional que hay en ti para entregarte un llamado, para que cuando venga el ministerio, ahora tú no te creas la gran cosa y tú sigas siendo sencillo y humilde. Nunca Dios llamó a Josué a liderizar al pueblo de Israel y a meterle en la tierra prometida hasta que primero le mató el ego, el orgullo, sirviendo a Moisés. Primero le llamaban servidor de Moisés y después le llamaron servidor de Dios. Es decir, antes de Dios llamarte y escogerte, Él te pone a servir a alguien primero para matar tu ego, tu orgullo y tu carácter. Antes de Eliseo tener la doble porción de Elías, primero tuvo que servir a Elías. Antes de Pablo llegar a ser apóstol, primero tuvo que aprender, porque no se nace sabiendo. Nadie nace con el carácter de servir. A nadie nos gusta, olvídese de eso. Y que no, yo desde pequeño siempre tuve esa tendencia a servir. No me venga con eso a mí. Eso es algo que no es natural del ser humano. Y si lo tenía más o menos una tendencia, ahí es que había una gracia ahí en tu vida. Entonces Dios usa el servicio para matar tu alma, tu yo, para que puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Qué estaba llamado Pablo a hacer? ¿Qué era? ¿Cuántos siervos hay aquí? Levante la mano los apóstoles. ¿Hay apóstoles aquí? Levante la mano. No hay. Profeta. Los evangelistas, levanten la mano. Los pastores, levanten la mano. Los que tienen un llamado pastoral. Los maestros. ¿Hay algún maestro por aquí? No tenga pena. Si usted siente que Dios la llamó al ministerio, bueno, Dios te va a llevar. Pero ¿sabe qué Dios usa para llevarte allá? El servicio. Si tú no aprendes a servir a Dios y no a servir a Él directamente, ¿tú sabes cómo es tu servicio a Dios? Sirviendo la obra de Él que tú ves, porque tú no puedes servir a un Dios que tú no ves si tú no sirves la obra de Él que tú ves. Tú no puedes servir a un Dios que tú no ves si tú no sirves los siervos que Él te ha puesto, que tú ves. Tu nivel de servicio a Dios te ve en el servicio que tú le das a la gente que te rodea. ¿Cuántos años nos fuimos? ¿Cuántos años Pablo le tomó de siervo apóstol? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Una clase? 2 meses de discipulado. Pónmelo ahí y nos vamos a la casa. Oramos y nos vamos. Gálatas capítulo 2. Mire cuántos años le tomó a Pablo. Ponme el 1 primero. Gálatas 1 primero para que puedan entender. ¿Le interesa saber esto? Estoy cansado, pero vuelvo y digo, yo le estoy sirviendo y yo no vengo a darle cualquier cosa. Así que no venga que usted está cansado y por eso no te da la pastora. De hecho, Noemí me llamó, no sé, me estaba preguntando por el tema de la silla. Y cuando ya llega el teléfono y le digo, pastora, son las 6:45. Los peladitos no van para la escuela. Literalmente ya no me da mentir. Yo estoy pensando que es de madrugada. Sí, yo será a las 6 de la mañana, miércoles van a ser las 7. Nos paramos tarde. Todo el día, porque llega a la casa casi algo para las 6 de la tarde, todo el día ocupado, haciendo gestiones personales, la iglesia, aquí, allá. Yo estaba manejando y llegando a la casa, los ojos se me están cegando, cansadísimo. Leía a la pastora, no, ni siquiera le dije, me costó un poquitito ahí. Después ya cuando me llamó me levanté, ahí, unos 20 minutos. Pero cuando tú entiendes la grandeza y la importancia que hay en el servicio, tú no puedes venir a dar cualquier cosa. Yo puedo decir, voy a predicar media hora. Que es lo que a algunos de ustedes les gusta porque quería ir a la casa, según usted, porque está cansado, pero llega a la casa a ver televisión, no se va a acostar a dormir. Usted no está cansado, usted está cansado de las cosas de Dios. Por eso a veces usted quiere salir rápido de la casa de Dios, porque la cosa de Dios le cansa, la palabra, estar en el templo, adorar, alabar. Y es ahí donde usted tiene que ser honesto con usted, revisar su corazón y entender que el problema no es la gente, es usted. Y ajustarse a usted para poder retomar lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque qué fácil es culpar a todo el mundo de nuestra condición. No, porque la gente, por eso, la gente, no, la gente no tú.
Déme leer esto y nos vamos. Pablo, apóstol, ahora dice acá. Ya era apóstol, ¿sí o no? Ay, pero colabore, hijo. ¿Qué era Pablo? Aquí ya está ejerciendo el ministerio. Dice, no de hombre, ni por hombre. O sea, a mí no me llamó hombre, a mí me llamó Dios, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ponme el 2, verso 2, a ver. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, y le va a escribir a esta iglesia, capítulo 2, verso 1, le va a escribir a esta iglesia. Entonces, él empieza esta carta ahora, sin perder de vista lo que le hablé en Romanos, que en esta carta sentada, pero quiero que vea un detalle nada más, entre lo que Pablo era cuando le escribía a la iglesia de Roma y lo que estaba llamado a hacer. Por eso, tú no puedes perder de vista, tú tienes que soñar en grande y ver más allá de lo que tú estás viviendo ahora, pero tú no puedes ignorar tu realidad presente. Como dice mi pastor, dice que no, estoy volando. ¿Volando a dónde? Tú estás volando. Ahora, todo avión necesita un aeropuerto para aterrizar. ¿A quién te somete? ¿A quién tú le rindes cuenta? ¿Quién te corrige? El avión tiene un tiempo para volar, pero después tiene que venir al aeropuerto y aterrizar. Entonces, ¿dónde tú aterrizas? No de hombre ni por hombre. Dice la Biblia ahora en el capítulo 2, Pablo le va a explicar. Después, pasado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Si usted me ayuda, terminamos rápido. Si no, nos demoramos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días tiene el año? Déjeme hacer una matemática rápido aquí. 365 por 14. 5110 días. Y cuando Dios lo llama en Damasco, dice que él escuchó una voz audible. Lo escuchó. No lo llama hombre, ni por hombre. Pero dice ahora acá. Después, pasado 14 años, subí otra vez. Diga conmigo, otra vez. Es decir, que ya había subido antes de. Vuelva a subir Pablo. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Con quién? Solo. Te estoy dando principios si quieres tener éxito. Si Dios te ha llamado. Aunque tu llamado venga de Dios, usted tiene que esperar tiempo, espacio, para que el llamado se gestione. El hecho de que Dios te habló no implica que ya tú estás listo y que mañana tú tienes que salir a hacer lo que Dios te dijo. Porque ahora el proceso donde Dios te prepara del llamado para Él escogerte, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y Dios quiere escogerte dentro de los pocos, es tu servicio. Si no eres efectivo sirviendo, no califica para el ministerio. Así que Pablo había subido a Jerusalén y dice, subió de nuevo, pero me impacta, no subió solo. Se llevó a Bernabé, dile que te quede cerca de él, andar caminando solo. Llevando también, no solo a Bernabé, conmigo a Tito. Ajá, 2. Pero subí según una revelación. Tiene una revelación, no una información, no es teología. La gente que le gusta, no, que la teología, palabra muerta, la letra mata. Ok, revelación tiene Pablo, pero contigo revelación Pablo sube. El hecho de que Pablo no, yo tengo una revelación de Dios, yo no me sujeto a hombre, mi obediencia a Dios. El tipo no es de hombre ni por hombre, tiene una revelación y para no haber corrido en vano, expuse en privado. Dios le habla, lo llama. No es por hombre ni de hombre, pero ahora expone en privado. Imagínense que aquí hay un círculo y allá hay una multitud y el tipo viene en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predica entre los gentiles. El tipo expone en privado a gente que tenía reputación en el evangelio. Sencillo. Aprendí esto muy joven y me lo decía, muchacho, tú eres joven, ¿sí? Me dieron, sí. Si quieres llegar lejos, deja de rodearte con jóvenes, busca gente grande. Cuando David se sienta en el palacio, aunque David tenía un aceite que fue tirado por Samuel, David no empezó a reinar inmediatamente. ¿Y sabe quiénes validaron el ministerio de David? Aunque venía de Dios, los ancianos. ¿Qué hace Pablo? Pasan 14 años, Pablo vuelve a subir de nuevo y expone en privado a los que tenían reputación. Tu llamado, por ejemplo, Dios me llamó hace 8 años a pastorear. Imagínense que yo voy a poner que yo estoy listo para empezar el ministerio a jovencitos, ¿qué tal? No, tienen que ser los ancianos, gente que tengan experiencia, años. Mira lo que me chateó un muchachito aquí y me dijo que estoy en otra cosa. ¿Quién? Espra. Pimentel. No, pero si nada más tiene 3 meses muchacho de convertirse. Claro.
los ancianos no van a hablar lo mismo. Y eso incomoda, ¿por qué? Porque en la experiencia de la madurez, de lo que han recorrido años en este caminar, saben que hay cosas que se entregan y se construyen no de la noche a la mañana, con el tiempo. Mira, no hay mejor profeta en la vida que el tiempo. Y hay cosas que, aunque Dios ha tratado de enseñárnosla, el tiempo no la va a hacer entender. Ese es el mejor profeta. Y yo lo aprendí. En toda la área, ministerialmente, había momentos que yo sentía que estaba listo, cuando estaba con la pastora, y ya tenía 2 años, teníamos de noviazgo, y yo quiero casarme. Y yo voy donde mi pastor. ¿Qué usted dice? ¿Estamos listos? Me dice, sí, dele. Si me dicen que no, no tomo la decisión. Porque tú necesitas gente que puedan evaluarte. Bajanos los amenes. Eres un siervo. A veces puedes adelantarte a los tiempos y no es que lo que Dios te está dando no sea de Dios, pero como no era dentro del tiempo de Dios, puedes abortar lo que Dios tenía para ti. Yo tengo invitación a viajar desde 2022 que fui a Argentina y a Chile. Yo he tenido invitación a Dominicana a viajar. ¿Y por qué no lo he hecho? Humildad. No es menosprecio. Siento que todavía hay cosas que tengo que trabajarla dentro del compromiso principal que Dios me dio como pastor para poder ir afuera. No puedo tratar de hacer cosas afuera cuando todavía tengo cosas que ajustar adentro. Y dije, voy a tomarme un tiempo. Ya Dios me habló y ahora estoy caminando y alineándome en la dirección de Dios. Dios me dijo, 2026, puerta abierta. Ya te doy el permiso. Pero eso no lo decido yo. Y de hecho, hasta aún, y la pastora lo sabe, yo tuve una invitación aquí en Colón hace algunos meses hasta en una iglesia grandísima. Que nada más allá hay predicas, son como $400 que te van a dar de ofrenda. Y yo tenía un poco de cosas que pagar. Y cuando me llaman, yo muy emocionado, la invitación, un ministerio grande, te montan en YouTube, tú vas a tener 2,000 y pico de personas que te están oyendo. Y la pastora me dice, ¿ya le dijiste al pastor? Ay, de verdad, se me había olvidado. Déjame escribirle, viejo, mira que me invitaron, así. ¿Qué usted dice? No te digo que no, pero esto, ok, no lo voy a hacer. Ya, no me digo que no, pero nada más yo escuché, no lo voy a hacer. Perdí aparentemente una oportunidad grande, aparentemente. Esa sumisión y ese servicio, ¿qué hizo? El día siguiente, el miércoles, fue un lunes, estábamos en la playa. Ahí estaba Armando casualmente, no me va a mentir, ahí está Armando, que no me va a mentir. El día siguiente, no, el mismo día después de la conversación me dijo, prepárate para que el miércoles predique en el tabernáculo de la fe. Yo no le pedí predicar allá, yo no le pedí estar en la iglesia tabernáculo de la fe, no. Pero el servicio, estar sujeto, sometido a Cristo y mantener la sencillez y la humildad, son principios que te van a abrir puertas grandes. Hoy tuvimos una conversación y estamos hablando ciertos detalles y algunas cuestiones que Dios está cocinando. Y ya tú vas entendiendo, ahora sí, estoy abierto a eso. ¿Por qué? Porque ya estoy entendiendo la temporada, el reloj de Dios. Pero si tú tomas puertas, yo escuchaba a mi pastor siempre decir eso, hay puertas que si tú entras fuera de tiempo, en lugar de ser una bendición, te van a terminar aplastando. Y eso hay que aprender a discernir, los siervos de Cristo. Entonces te estoy hablando de un siervo que aprendió a discernir, que aunque su llamado no era de hombre, ni por hombre, fue después de 14 años con una revelación de Dios, fue y consultó a hombres en privado que tenían cierta reputación, el evangelio que a él se le había dado para predicar entre los gentiles. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ya estoy listo? ¿Puedo hacerlo? Ok, no, todavía, espera un momentito más. Acá, allá, ya. Y Pablo lo entendió. Por eso en una ocasión Pablo quería ir a un lugar a predicar, no tengo tiempo de explicar eso. Se recuerda eso en el libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo le dijo, no vaya a ese lugar. Y lo dirigió a otro lugar. El siervo no decide dónde va, no decide con quién está, no decide qué hablar, no decide qué decidir. Sus decisiones, emociones, pensamientos, actitudes, todo es el reflejo y resultado de la influencia de Cristo en su vida. ¿Me estoy explicando acá? Cierre sus ojos allí. Estoy formando gente grande. Voy a decirlo de nuevo. Estoy formando gente grandes. Dios te va a llevar a lugares grandes. Y vas a ser grande. Pero cuando te hablo de grande, de grandeza, no te estoy hablando de la idea, la filosofía o la idiosincrasia que tú tienes de grandeza. Te estoy hablando que la grandeza, entre más
humilde seas, más Dios te va a exaltar. Entre más obediente eres a Dios, más poder y más unción Dios se libera sobre tu vida. La Biblia dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Pero ¿qué va a definir la grandeza de tu postrer estado? Al principio pequeño que estás viendo hoy o que tienes hoy. Aquellos que me escuchan detrás del canal de YouTube. Quiero que te vayas con esta palabra. Siento a Dios aquí ahora. ¿Qué va a definir que lo pequeño de tu negocio, de tu familia, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tu vida ahora, se convierta en algo grande mañana? Tu servicio. Para eso Dios nos creó, para servirle a Él, número uno, y para servir a la gente. Estando hace algunas semanas en un retiro pastoral con nuestros pastores, una de las cosas que ellos decían que me quedó muy grabada en mi corazón era: el día que yo vea que ustedes quieren servirse de la mesa, en lugar de servir a la mesa, allí yo tengo que sacar la espada. Porque Dios no nos ha llamado a servirnos de la mesa, Dios nos ha llamado a servir la mesa. A veces esa grandeza está en dejar que todo el mundo coma y comer tú de último, aun cuando hayas cocinado. Servirle a todo el mundo. Me ha tocado ir a algunos hogares y la persona cocina y le sirve a todo el mundo y el último que come es el que cocinó y el que sirvió a todos. Que nadie dañe tu servicio a Dios. Y no le estoy hablando meramente a los servidores de la iglesia, le estoy hablando a todos. Todos somos servidores en diferentes áreas. Yo sirvo desde aquí adelante, usted sirve recibiendo allá en la puerta. Otros sirven cuando te estamos ministrando y para que la gente no caiga al piso, no se golpee, etcétera. Otros sirven de la parte multimedia, nos ayudan acá el grupo con los textos, la pantalla, etcétera. Otros sirven sembrando para que la obra del Señor avance. Otros sirve la pastora Vilma y el equipo de intercesores orando de lunes a viernes. Eso para mí es gratificante, porque sé que hay personas que están orando por mí. Se sacrifican ese tiempo de poder dormir donde el sueño está bien para levantar oración por usted, por su familia, por su matrimonio. Y eso vale demasiado. La grandeza está en servir. Mira, y lo digo con mucha propiedad y en serio. Si hay algo que hoy en día estamos perdiendo en esta generación, y posiblemente mañana no soy dado a hacer estas cosas, pero sentí de parte de Dios hacerlo. Voy a grabar de pronto en Instagram. Quiero subir un mensaje que Dios me hablaba y que mi pastor lo ha venido reiterando de manera constante. No puedes permitir que el crecimiento te haga perder tu cimiento, que te haga perder los principios, que te haga perder la base y los fundamentos. Nunca te desconectes de lo que Dios, de tus inicios, porque cuando te desconectes tus inicios, pierdes tu final. Tu final no tiene sentido sin tus inicios y sin tu proceso. Y leyendo hoy en la casa de mis padres, fui a visitarlo hoy en la mañana y estaba leyendo el libro de Salmos capítulo 11. Si me lo puede poner ahí un momentito nada más, solo lo leo. No pierda la comunión, ore ahí unos minutos. Pídale a Dios: Señor, mata mi ego, mata mi orgullo, mata mi soberbia. Salmos capítulo 11, versículo 3. Dios me hacía meditar en este pasaje y mi espíritu tembló. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y estamos en una generación donde el fundamento de la palabra, donde los cimientos de la doctrina de las sagradas escrituras se están perdiendo. ¿Por qué? Porque ya somos grandes, ya maduramos, ya no somos niños. No te dejes manipular. Lo que la gente quiere manipularte, le llamamos manipulación a obediencia, a sujeción. El diablo nos está confundiendo por completo. Y hoy tenemos menos gente sirviendo en la iglesia. Y no estoy hablando de iglesia bíblica, estoy hablando en una estadística mundial. Son menos la gente que sirven hoy en día dentro de una iglesia que las que teníamos años atrás. Era un privilegio la gente venir a la iglesia, llegar temprano, tomar una escoba, tomar un trapeador, trapear la iglesia, limpiar la silla. Se ha perdido muchas cosas. Llegar antes que el culto empezaba y llenar el altar. Tú veías a la gente arrodillada orando. Se perdió los cimientos, los fundamentos, el compartir las escrituras.
Gloria a Dios, podemos salir, compartir, comemos algo, pero que sea la palabra de Dios la que more, dijo Pablo a la iglesia de Colosa, en vuestros corazones. Señor, te doy gracias. Levante su mano allí con sus ojos cerrados por esta palabra. Yo quiero que ore, por favor. Orar es hablar con Dios, es dialogar con Él. Ore. Y yo oro, yo estoy orando por mí y elevo oración por usted también. Y le pido que ore por mí así como ora por usted. Que esta palabra sea sembrada en nuestro espíritu, Dios. No nos permita salir de este lugar sin haber entendido lo que tú nos has hablado, Señor. Le explicaba el miércoles pasado a un Santiago cuando escribe su carta, Pedro cuando escribe su carta, su primera identificación era siervo de Cristo. Lo último que hablaban era de su ministerio. Hoy en día lo primero que resaltamos cuando vamos a decir algo, cuando vamos a entrar en una conversación, son las cosas que tenemos, nuestro ministerio, nuestro logro, nuestro alcance. Y ya Cristo dejó de ser el centro de nuestras conversaciones. Dejó de ser el centro de todo lo que un día. Le estoy hablando a gente que tiene que volver a recordar el día que te enamoraste de Dios, que Dios te llamó. Cómo oraba, cómo leía la palabra, cómo buscaba a Dios, cómo predicaba. Esos fundamentos que se han perdido. Cómo servías a Dios en la iglesia. Los pastores tenían que ir a predicar en un lugar y tú querías estar en todas las actividades, no querías perderte nada. Ahora nos da igual cualquier cosa, porque perdimos los cimientos. Y al perder los cimientos, nuestro crecimiento se está derrumbando y se está destruyendo. Señor, gracias por ellos. Bendigo a aquellos que nos ven detrás del canal de YouTube. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Dios. Yo oro, Padre, creyendo, convencido de que tú vas a levantar en nosotros, y me incluyo, siervos, dando un corazón servicial, dando ese espíritu de servicio, Dios, dando esa humildad y dando esa sencillez de poder servirte siempre con humildad y sencillez de corazón. A ti sea la gloria. Que el Señor guarde nuestra salida, guarde nuestra entrada. Hoy es miércoles, así que no hay fuego, no hay ministración. Solo llévate esta palabra a tu casa. Que Dios te bendiga. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión, de accidente, todo lo que el diablo quiera venir a hacer para robar la semilla que hoy te ha sido sembrada. Crea en nosotros corazones agradecidos y que te amen de forma voluntaria, que entiendan lo que tú ya hiciste, no lo que tú harás, y que desde lo que tú has hecho, desde ahí podamos servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Levante esos